Bueno, son las 7. Primero, pues decirles buenas noches a todos. Soy la doctora Silvia Moguel. Acepté coordinar este curso, algunas de las clases, porque es un tema que me gusta mucho, que creo que a la gente le cuesta un poquitín entender, les da miedo estudiar cerebro, ya verán que no, pero considero que así terminen ustedes haciendo la alta especialidad, ojalá al que quiera, por supuesto, continuar con alguna. Creo que es súper importante conocer lo que fundamenta o los fundamentos de la visión binocular. O sea, creo que es de los elementos de supervivencia más importantes en la vida. Y a lo mejor ustedes cuando decidieron hacer oftalmología, lo cual los felicito, es una carrera maravillosa, no tenían claro a qué iban. Y algunos pareciera que limitaran la oftalmología en sacar cataratas o algo así, curar conjuntivitis. Es muy integrada con todo el resto de las funciones sensoriales y motoras, y ya verán que el cerebro tiene todos los elementos desarrollados a través de la evolución para haber coordinado una finura tan extraordinaria y establecer lo que fue la visión binocular. Por lo tanto, creo que es muy bueno que escuchen. Sus amigos Daniela, Lorena y Carlos prepararon este primer tema, pero como bólido, porque pidieron que lo adelantáramos, pero lo hicieron muy bien. De manera que si ustedes ponen un poquito de atención hoy, podrán comprenderlo, y como sucede a veces, no nos guardamos toda la información, pero tendrán la base para ir a buscarla cuando sea necesario. De manera que creo que es un tema súper importante el día de hoy, y a partir del día de hoy, ustedes van a comprender muy fácil el resto de los temas. Una de las cosas que yo digo es que no es necesario memorizar, no nos funciona memorizar, nos funciona mejor comprender. Y cuando ustedes terminan comprendiendo los movimientos y el control a nivel neurológico, no se les pierde nada. ¿Y por qué digo esto? Porque los veo en los exámenes del consejo sufriendo un montón. Se pueden explorar, a lo mejor porque estoy ahí, piensan que tienen que explorarle todos los movimientos al paciente que les están pasando y tiene una retinopatía diabética. Bueno, digamos es que ese sí, pero quiero decir que luego no saben ni cómo organizar el pensamiento cuando alguien les pide que exploren un estrabismo. Se pierden en el camino. No, no es culpable, pero no es justificable, porque recuerden que, que la visión es binocular, que si tenemos una función cerebral, esta es binocular, y que si son dos ojos, es para tener los conceptos de estereopsis. Si no fuera así, pues a lo mejor el tiempo evolutivo, no sé, entre los siglos, desde que los primeros homínidos y luego la abuela Lucy se paró, a lo mejor se hubiera formado un ojo, ¿verdad? Pero no, necesitamos dos ojos con imágenes dispares para tener el concepto de estereopsis. Y vamos a ver cómo esos conceptos de estereopsis requieren de una coordinación perfecta a nivel cerebral, un equilibrio bioquímico correcto y una morfogénesis desde las primeras semanas de gestación, para que tanto los ojos como los órganos cerebrales lleven un crecimiento simultáneo y paralelo, listo para que el niño de 38 semanas, no de 30, tenga todos los elementos perfectos para su visión binocular. Recuerden, dentro de lo que vamos a estar mencionando, que las columnas de dominancia, que son las más tardías en formarse, empiezan a formarse desde la semana 28 y 32 y terminan hasta antes del nacimiento. De manera que ya sabemos que los prematuros van a tener un problema, y si ustedes no saben esta información, pudieran terminar haciendo una subespecialidad que no
que no les permita integrar adecuadamente los circuitos binoculares y que nunca los tengan presentes. Por eso creo que la clase de hoy es muy importante para su preparación básica, porque estamos hablando de binocularidad. Entonces, bueno, como ven, por favor, vean que lo prepararon Daniela, Lorena y Carlos de manera muy sencillita, está muy entendible y vamos a dejarlos hablar 15 minutos a cada uno. A ver, ya que están más conectados, tenemos 46 conectados, quisiera que pongan en su pantalla, voy a ver si ya todos están con su pantalla prendida. Me faltan todavía algunos que prendan su pantalla. Quisiera pedirles que me pongan al frente de su pantalla el dibujo que les encargamos de la vía visual. Quiero ver hasta dónde llegaron. Ok, aquí llegó solamente pasó de quiasma, corteza. Aquí me hicieron un tallo cerebral súper bonito. Aquí llegó a radiaciones. A ver, ¿quién más? Carla, acércamelo porque no veo bien. Enfócalo. No, no veo bien. No, no me estás enseñando algo. ¿Es un dibujo o es una foto? No sé qué es. Bueno. Edwin, a ver. Ajá, Edgar. Vale. ¿Quién más hizo? Ok, Daniela, muy bien, radiaciones. Daniel, radiaciones. Más Juan Carlos hizo todo un dibujo espectacular de pintura. Aram, no veo tu dibujo. Paulina, te falta enfocarlo un poquito. Aram, me estás enseñando un iPad, pero no se ve tu dibujo por el reflejo de la luz. Juan Carlos, Ani, Ania. Ok, Paulina ya vi el tuyo. Ania no sé qué está haciendo. Luisa hizo el tallo. Gerardo más o menos hizo vías ópticas. Pedro Daniel, ya veo tu tablet. Lau Araujo, bien. Stephanie, bien. Michelle, no veo qué hace. María Rocío, Rosario, ya veo. Cristian, entrenado. Luisa Bala, José Raúl, Oscar Pongo, Antonio, Giacini dice que está en camino. Marion, Dania Barbosa, no prende su iPhone. Ana Lilia tampoco. Ok, miren chicos. Obviamente esto no es molestarlos, ¿eh? O sea, yo sé que no estamos en la secundaria. Es porque cuando vemos un esquema en el internet, pero lo pasamos a nuestra mano, la memoria va a ser mucho mejor. Si ustedes ya lo dibujaron el día de hoy, van a entender mucho mejor la clase. Si ustedes solamente me enseñaron una foto o buscaron ahorita un esquema, pásenlo a su mano. Traten de hacerlo a mano y dejen ese dibujo que lograron con todos los elementos que ahora les van a agregar Daniela, Carlos y Lorena para que quede muy bien integrado y ustedes puedan volver en cualquier momento a recordar los elementos cuando sea necesario, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el propósito de que yo les pida tareita y de que ustedes puedan irla haciendo. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, como ya son 7 y 9, vamos a dejar que empiecen y escuchamos, ellos se organizaron, que no sé si primero va Daniela, pero ya les dejo que hablen. Si yo veo que hay que interrumpir un poquito, los interrumpo, pero las preguntas preferiblemente las vamos a dejar para el final. Bien, empecemos chicos. Buenas noches a todos nuevamente. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí, Daniela, te Ah, escuchas bien. ok. Buenas noches, doctora. Soy la doctora Daniela Camarena y pues hoy vamos a iniciar el módulo de neurooftalmología. Iniciamos con la vía visual. Ok, pues la visión es el sistema sensorial con mayor representación en la corteza cerebral humana. Aproximadamente un tercio de toda la corteza se dedica a procesar la información visual. Y me paso la que sigue, Lore.
Ok, y el origen de la vía visual va a ser la retina. La retina es una prolongación del sistema nervioso central que va a contener tres capas neuronales. Van a ser los fotorreceptores, que son los conos y bastones, las células bipolares y las células ganglionares. Como ya sabemos, los conos se van a encargar de la visión a color y de la alta resolución espacial, y los bastones de la visión nocturna y periférica. ¿Ok? Y bueno, antes de llegar a las células ganglionares, se va a generar una integración y una modulación, ¿sale? De la imagen. Los axones de las células ganglionares son los que van a formar el nervio óptico. ¿Me pasas la que sigue, Laura? El nervio óptico, como ya les dije, está formado de los axones de las células ganglionares y va a tener cuatro segmentos. El segmento intraocular, el segmento intraorbitario y el segmento intracanalicular e intracraneal. Cada nervio va a conducir información retiniana hacia el quiasma óptico. Pasamos al quiasma óptico. El quiasma óptico va a estar localizado sobre la silla turca, y en el quiasma óptico se produce una decusación parcial de las fibras que provienen de la retina nasal y cruzan al hemisferio opuesto, mientras que las fibras de la retina temporal van a permanecer del mismo lado. ¿Sí? Eh, bueno, los tractos ópticos, ahora pasamos al cuerpo geniculado lateral. Los tractos ópticos llegan al cuerpo geniculado lateral, que se ubica en el tálamo, y el cuerpo geniculado lateral se organiza en 6 capas. Dos van a ser magnocelulares, cuatro parvocelulares, y va a haber unas capas intercaladas que van a ser las células coniocelulares. ¿Ok? Las magnocelulares van a responder a estímulos en movimiento y de bajo contraste. La- las parvocelulares van a responder a estímulos de alta resolución espacial y color. ¿Ok? Y de aquí, bueno, es importante que sepan que el cuerpo geniculado no nada más es un relevo. El cuerpo geniculado va a recibir retroalimentación de la corteza y del tronco para modular la información, de acuerdo con la atención. Y bueno, desde el cuerpo geniculado, desde el cuerpo geniculado, la información visual se va a proyectar hacia la corteza occipital a través de las radiaciones ópticas. Las radiaciones ópticas se van a dividir en dos fascículos principales: el asa de Meyer y la radiación de Baum. El asa de Meyer, que va a discurrir por el lóbulo temporal, este, el lóbulo temporal, y va a transportar información del cuadrante visual superior contralateral. Y la radiación de Baum va a discurrir por el lóbulo parietal y transporta información del cuadrante visual inferior contralateral. Esta organización nos va a asegurar que la corteza reciba una representación topográfica ordenada de todo el campo visual. O sea, van a permitir que toda la información visual sea procesada en el tálamo. O sea, toda la información que se procesa en el tálamo, que pueda llegar a la corteza visual primaria, que es el área 17 de Brodmann. Y ahí se va a generar ya una percepción consciente. El área El área 17 de Brodmann, bueno, la corteza visual primaria, que también le podemos llamar área estriada o área 17 de Brodmann, se va a localizar a lo largo de la cisura calcarina. Aquí se va a conservar un mapa retinotópico, eh, y cada punto de la retina se va a proyectar en un punto específico de B1. Y también es importante saber que la mácula va a tener una representación desproporcionadamente grande, por lo que es muy importante para la visión fina, o sea, para poder percibir detalles. Las neuronas, bueno, las neuronas se van a organizar en columnas que van a responder de manera alternada, y este patrón se va a conocer como, me paso la que sigue, y este patrón se va a conocer como Este, este patrón se va a conocer como las columnas de dominancia. Ay, no, espera, perdón.
Eh, ya me brinqué algo. Bueno, perdón, la corteza visual primaria se va a dividir en 6 capas. La capa 4, que va a ser la más desarrollada, esta capa va a recibir la mayoría de las proyecciones del cuerpo genicular lateral y tiene subcapas. La subcapa 4C alfa va a recibir las fibras magnocelulares, que son las encargadas del movimiento y contraste. La subcapa 4C beta va a recibir las fibras parvocelulares que están encargadas del detalle y del color. Y desde la capa 4 la información se va a distribuir hasta las capas 2 y 3, donde van a existir conexiones horizontales que van a integrar la información en diferentes columnas. Las manchas de color o blobs, que están especializadas en procesar el color, y las capas 5 y 6, que van a enviar retroproyecciones hacia el tálamo y hacia otras áreas corticales. Ahora sí, las neuronas se van a organizar en columnas, y estas columnas responden a cada ojo de manera alternada, y este patrón se conoce como columnas de dominancia ocular. Y dentro de estas columnas también tenemos hipercolumnas, que es cuando se juntan como todas. Gracias a, gracias a estas, gracias a esta organización, es como nosotros, o sea, es como el cerebro puede comparar lo que ve cada ojo y nos genera la visión binocular y la estereopsis, o sea, la visión en 3D. Aquí vas muy bien. Ujú. Solamente corrección. Sí. La unidad como el metro, la unidad de la visión es una hipercolumna. Una Ujú. hipercolumna está formada por una derecha, derecha, izquierda. Es Ok. dos veces la repetición de las columnas, ¿vale? Ujú. Sí. Eso forma una hipercolumna. Y lo que dijiste muy bien, como ustedes vieron, todas llegan a la capa 4 Ujú. y ascienden a la capa 2 para establecer uniones horizontales de kilómetros de neuronas para el primer concepto binocular. De manera que aquí, justamente como ustedes ven las columnas rayaditas, por eso se llama corteza estriada, permite el borde de la columna, permite las sombras que generan la percepción de los contrastes. Y eso hace que el contraste sea la primera función sensorial de binocularidad. Cuando queremos saber si un chico fusiona, podríamos desde manera muy básica medir la capacidad de visión de contraste antes de la fusión gruesa, mediana y de tercer grado, que es la estereopsis. De manera que vean qué importante es comprender las columnas de dominancia. Estas fueron demostradas por Hubel y Wiesel, y por lo cual les dieron el premio Nobel. De manera que cuando dice columna derecha, columna izquierda, que es lo correcto, porque decir ojo derecho y ojo izquierdo, recuerden que no, que en el quiasma ya se cruzaron las vías, ¿cierto? Entonces decimos columna derecha y columna izquierda, y después, aunque en inglés ahí dice right eye y left eye, que así fueron descritas, y después suben las neuronas a la capa 2 para integrar la binocularidad. ¿Ok? Ahora sí continúa, por favor, Daniela, vas muy bien. Ok. Y bueno, ya después de que la información llega a B1, pues no se queda ahí. Se tiene que distribuir hacia las áreas extraestriadas que se van a especializar en diferentes aspectos de la visión. Entonces, B2 nos va a ayudar o sea, B2 nos va a ayudar a los contornos y a la orientación, o sea, que van a refinar la imagen. B3 a la profundidad y al movimiento global. B4 al color y la forma, y B5 se encarga del movimiento. O sea, estas áreas van a ser un punto de partida para las dos grandes rutas visuales, que es la ruta ventral, que nos dice qué es lo que vemos, y la ruta dorsal, que nos dice dónde está y cómo se mueve lo que vemos. ¿De acuerdo? Y tenemos una tercera vía. Bueno, la vía ventral, que es la vía del qué, esta vía proyecta hacia hasta la corteza temporal inferior. Esta vía está especializada en el reconocimiento de objetos, rostros y colores. O sea, este es como un mini resumen, que es lo que nos va a ayudar a identificar objetos y formas, ¿de acuerdo?
Y tenemos la vía dorsal, que es la vía del dónde. Va a proyectar hacia la corteza parietal posterior. Esta vía va a estar especializada en la localización espacial. Nos va a dar un análisis del movimiento y la coordinación visomotora. Esta vía comienza en la corteza visual primaria en B1, que está localizada igual en el lóbulo occipital, y llega la información visual desde la retina. Eh, Esta área nos va a responder la pregunta de dónde está lo que vemos, porque nos permite, o sea, esta área nos va a permitir interactuar con el medio, o sea, con el entorno, porque pues aquí nos va a permitir como que ya tomar algún objeto, como alcanzar un vaso, una pelota, ¿de acuerdo? Para poderlo, sí, nos ayuda a localizar. Y tenemos una tercera vía, que es la vía del cómo, o una vía intermedia. ¿Me pasas la que sigue, Lore? Ok, la vía intermedia, o sea, la vía del cómo empieza en la corteza visual primaria, pasa por el lóbulo parietal y termina en las áreas motoras. Esta visión se usa para guiar, o sea, la usamos para guiar nuestras acciones, por eso ven ahí la manita, porque nos ayuda a coordinar ojo, mano y cuerpo. Entonces nos permite movimientos dirigidos como para agarrar algún objeto o poder esquivar algún obstáculo. Entonces también se conoce como la visión para la acción. Y pues además del análisis perceptual, la visión requiere de un control activo de la mirada y ese control activo de la mirada va a depender de los campos oculares corticales. El campo ocular frontal se va a encargar de los movimientos oculares voluntarios, especialmente de las sacadas. El campo ocular suplementario nos va a ayudar a la planificación y a la coordinación de secuencias y movimientos oculares. El campo ocular parietal posterior nos ayuda a los movimientos, es encargado de los movimientos oculares guiados para atención espacial. El campo ocular cingulado interviene en los movimientos oculares que se relacionan con la motivación y la toma de decisiones. Y el campo ocular occipital va a procesar estímulos visuales y los integra para reflejos oculares, como pues el seguimiento visual. Por favor, quiero que vean esos campos y que los tengan por lo menos guardados porque Daniela se los resumió muy bien. Eso va a permitir que cuando ustedes exploren movimientos sacádicos, que hay un montón de variedades, puedan decir, le voy a decir que mueva. Recuerde la orden y ahora mueva. Y ustedes van a estar explorando diferentes campos. Si el infarto fue posterior, fue parietal, fue frontal, si les van a hacer un movimiento de seguimiento o si le dice, ahora voltee al lado contrario de donde estaba el lápiz. Entonces, vean cómo la planeación, el cingulado, la atención espacial, todo participa en la exploración de los movimientos de seguimiento sacádicos. Por eso es importante conocer dónde están las cortezas superiores para el control del movimiento. Primero viene el pensamiento y dice, voy a mover los ojos. Cuando ustedes manejan de reversa, ni siquiera están viendo sus manos y ustedes saben para dónde van a guiarlas ya sin ver. Ya se disparó un movimiento aprendido. De manera que todo esto es necesario conocerlo cuando ustedes tienen que explorar lo que tengan que explorar como oftalmólogos. Muy bien, Daniela, síguele. Entonces, el conjunto de todos estos campos nos van a permitir dirigir la mirada, así como dijo la doctora, hacia objetos de interés y poder mantener la fijación y realizar movimientos acádicos y de persecución suave. Y bueno, este ya es un resumen chiquito de cómo va la vía visual, que empezamos en la retina, de ahí pasa al nervio óptico, al quiasma, al tracto óptico, al cuerpo geniculado, la importancia de las radiaciones y ya la corteza B1, y después cómo se dirige a la corteza extraestriada, la vía ventral, la vía dorsal y la vía intermedia, y pues los campos oculares corticales, que es lo que nos van a dar al final, lo que les acabamos de decir de dirigir la mirada hacia objetos de interés sin tener que voltear o así. Muy bien, Daniela. Los dibujitos que ustedes ya tienen, seguramente por lo que estuve viendo, tienen que agregar. Por lo menos dibujen dónde están las columnas de dominancia y por lo menos pónganle un cerebrito en donde están los campos oculares para que no los olviden, ¿ok? ¿Continuamos?
¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, los fascículos largos son haces de sustancia blanca que permiten la comunicación entre regiones corticales distantes. Estos tienen un papel esencial en la integración tanto sensorial, motora, lingüística y emocional. Entre los principales se van a encontrar los fascículos longitudinal superior, el fascículo occipital frontal, entre otros que les voy a seguir comentando ahorita. ¿La que sigue, Lore? Bueno, el fascículo longitudinal superior va a conectar el lóbulo frontal, parietal y occipital. Este va a estar implicado en la atención visoespacial, en la integración sensoromotora y las funciones del lenguaje. Otro viene siendo el fascículo longitudinal inferior, que va a unir el lóbulo occipital y temporal. Y esto va a ser clave en la vía ventral visual del que platicó mi compañera Daniela hace un momento, y en el reconocimiento de objetos y rostros. Ok, otro viene siendo el fascículo fronto-occipital inferior, que nos va a enlazar la corteza frontal con la occipital y temporal, esto permitiendo que la corteza frontal module la percepción visual y la atención. Y el fascículo uncinado va a conectar la corteza orbitofrontal con el polo temporal anterior y la amígdala. Y esto va a participar en la regulación emocional y memoria asociativa. No sé si se dan cuenta que mucho de esto que estoy comentando tiene que ver con los campos oculares corticales que había comentado mi compañera Daniela. ¿La que sigue? Bueno, el cíngulo, este recorre el giro cingulado y va a integrar áreas, tanto las áreas frontales, parietales, temporales, y estas se vinculan a funciones ejecutivas, a la motivación y al control de la atención. Bueno, y el fascículo arqueado, este conecta áreas perisilvianas desde el área de Broca hasta el área de Wernicke, así como se ve en la imagen, y es esencial en la comprensión y producción del lenguaje. Su lesión nos va a producir una fascia de conducción. ¿Qué es una fascia de conducción? Bueno, es un trastorno del lenguaje que se caracteriza por la dificultad para repetir palabras o frases, pero la persona va a continuar con la capacidad para hablar con fluidez y comprender el habla. Es decir, el habla se mantiene intacto. Okay. Los ganglios basales, bueno, Carlos, muy los bien, por ganglios, favor, dígame. recuerden los fascículos. ¿Dónde están? Recuerden que son los fascículos lesionados en el prematuro y que van a ser súper importante cuando hablemos de discapacidad visocerebral y cómo rehabilitarla. Por eso quería que Carlos mencionara los fascículos, que ustedes sepan de dónde a dónde van, aunque no se sepan el nombre completo, es muy entendible para dónde van y cómo van a unir estas vías de control del dónde y del qué. Y eso explica las respuestas malas en la discapacidad visocerebral, sobre todo el prematuro, pero del shaken baby, del niño diabético, en el Niemann-Pick C, en todo donde hay un daño cerebral un poco más generalizado, y pero con mucho en el autismo. Carlos, muy bien, continúa por favor. Gracias, doctora. Bueno, los ganglios basales son núcleos subcorticales. Los más importantes son el caudado y el putamen, pero también vamos a tener otros como el globo pálido, la sustancia negra y el núcleo subtalámico. Bueno, estos intervienen en el control motor, el aprendizaje procedimental y en funciones cognitivas y emocionales. Su acción principal consiste en facilitar programas motores apropiados e inhibir movimientos no deseados, pero también participan en los circuitos cognitivos y límbicos. Bueno, ¿cuáles son los principales circuitos funcionales? Es el motor, nos va a modular la ejecución de movimientos voluntarios. El oculomotor regula movimientos oculares voluntarios. Prefrontal dorsolateral está ligado a funciones ejecutivas y memoria de trabajo. El órbitro frontal está relacionado con la toma de decisiones y el control conductual. Y el límbico, este es importante en la motivación porque nos da emoción y aprendizaje por refuerzo. Ok. El núcleo estriado está integrado por el núcleo caudado, el putamen y el núcleo accumbens.
Es la principal puerta de entrada de información hacia los ganglios basales, ¿de acuerdo? Bueno, este recibe aferencias excitadoras glutaminérgicas de prácticamente toda la corteza cerebral, así como aferencias dopaminérgicas de la sustancia negra, que es la pars compacta, número 1. Y el caudado se vincula más con procesos cognitivos y oculomotores. El putamen es con la ejecución del movimiento somático y el accumbens con la motivación y el circuito de recompensa. Bueno, como se comentaba, funcionalmente el caudado se vincula más con procesos cognitivos y oculomotores y el putamen con la ejecución del movimiento somático. ¿Qué es el movimiento somático? Son los movimientos suaves y lentos. Y con el circuito de recompensa, ¿de acuerdo? Eso viene siendo la accumbens. Bueno, el núcleo caudado, es el estriado cognitivo, o sea, lo comentan como si fuera el estriado cognitivo y oculomotor, y tiene tres principales funciones. Es cognitiva y ejecutiva, nos va a regular los procesos de aprendizaje asociativo y del hábito. Las oculomotoras nos va a dar conexiones con la corteza frontal ocular y el colículo superior. El caudado interviene en la iniciación y control de los movimientos oculares voluntarios. Hay que recordar que los movimientos oculares voluntarios son los acádicos, ¿ok? Y la otra función viene siendo la conductual emocional y nos va a dar control de la motivación, la inhibición de respuestas inapropiadas y la toma de decisiones. Bueno, el putamen, en síntesis, es el núcleo tal cual, el motor de los ganglios basales y recibe órdenes corticales, las filtra y mediante como un diálogo con el globo pálido y la sustancia negra, decide qué movimientos se ejecutan y cuáles se inhiben. Bueno, el putamen es la porción lateral del cuerpo estriado y junto con el caudado constituye la principal estación de entrada de información hacia los ganglios basales. Y sus funciones más importantes son la selección de programas motores adecuados frente a estímulos contextuales, va a generar una supresión de movimientos competidores o inadecuados, aprendizaje motor y hábitos, esto a través de la plasticidad sináptica dependiente de dopamina, regulación de movimientos voluntarios finos y automáticos en coordinación con el cerebelo y la corteza motora. Bueno, el globo pálido se divide en externo e interno y este ejerce un papel modulador sobre la corteza motora. ¿De acuerdo? La sustancia negra se divide en dos, en pars compacta y la pars reticulata. ¿De acuerdo? Y hay que recordar nada más que, bueno, ahorita les comento eso. La pars compacta va a liberar dopamina, por lo tanto, esto va a modular al estriado, ¿de acuerdo? Vamos a tener dos vías y dos receptores. Los receptores D1 van a facilitar la vía directa. La vía directa es la facilitadora del movimiento. La vía indirecta es inhibidora del movimiento, ¿ok? Entonces, los receptores dopaminérgicos 2 van a inhibir la vía indirecta. O sea, ¿qué quiere decir? Pues que están inhibiendo una vía que se dedica a inhibir, por lo que van a facilitar el movimiento. Y la pars reticulata inhibe el tálamo y el colículo superior, también por lo que regula los movimientos oculares y la postura. El núcleo subtalámico se caracteriza por ser excitador y proveer una vía rápida de estimulación hacia el globo pálido interno y la pars reticulata. Y su función está más asociada al control de los movimientos y a la prevención de descargas motoras inadecuadas. Y bueno, ahora sí, el control supranuclear de la mirada. Ok, te voy a interrumpir aquí otra vez tantito, Carlos. Vamos Diga. muy bien. Solamente importancia de los ganglios basales. ¿Ya vieron cómo van a organizar incluso a los propios organizadores centrales como el colículo superior, que es uno de los elementos más importantes para la mirada, porque además tiene el mismo estímulo retinotópico que la corteza temporal medial del cerebro, la más nueva antropológicamente, y el colículo superior comparten y la sustancia negra el mismo estímulo retinotópico.
Obviamente aquí pareciera que hubiera una jerarquía en los dominios, pero que ustedes sepan la importancia del sistema dopaminérgico en la entrada del estriado de los ganglios basales es la importancia en el manejo de la ambliopía y la importancia de por qué damos levodopa, ¿no? Es cargar de más dopamina a las estructuras que se están lesionando en una ambliopía y mejorarlas para que haya una superación en todos los circuitos, especialmente los binoculares, y vean cómo estamos hablando de la entrada de los ganglios basales. ¿Por qué un niño ambliope no mueve bien los ojos? Pues está lesionado también, como ustedes vieron muy bien, el caudado. Entonces vamos entendiendo mucho mejor cuando sabemos la acción de los ganglios basales, cómo van a estar coordinados con la sustancia nigra cuando tenemos un infarto a nivel bajo y yo les digo, chequen si es un Benedict porque nos está hablando de lesiones de núcleo rojo y de sustancia negra, etcétera. Y poco a poco ustedes se van a ir adentrando en todas estas clases de neurooftalmo y integrar mejor el pensamiento. Ya nos salimos de corteza superior y ahora vamos al control de la mirada. Entonces, muy bien, Carlos, continuamos. Bueno, los centros supranucleares ubicados en el tronco encefálico, el cerebelo, los ganglios basales y la corteza cerebral dirigen los movimientos de los ojos, como se ha comentado previamente. Estos coordinan los movimientos oculares y controlan la respuesta de los ojos a los cambios en la velocidad y posición del objetivo y en la posición de la cabeza. Los centros supranucleares están conectados por vías intranucleares y el más importante de todos es el fascículo longitudinal medial. ¿De acuerdo? Bueno, de hecho vamos a ver ahí que está, es que no se ve el cursor. Bueno, digamos que todos son importantes, pero que este viene en el examen del consejo. Ok. A ver. Bueno, el tracto de fibras que se extiende desde la médula espinal hasta el núcleo del nervio motor ocular común, ¿ok? Como se ve ahí, tal cual ahí está el núcleo del motor ocular común, del tercer par, ahí lo vamos a ver. Y contiene principalmente fibras ascendentes, la mayoría de las cuales surgen en los núcleos vestibulares superior y medial. Y se encuentra muy cerca de los núcleos motores oculares e influye tanto en los núcleos ipsilaterales como en los contralaterales. Y una anomalía del fascículo longitudinal medial causa problemas con la coordinación de la mirada horizontal, vertical y torsional de ambos ojos. Bueno, el núcleo intersticial rostral del fascículo longitudinal medial se encuentra en el mesencéfalo, en la terminación rostral del fascículo longitudinal medial, y tiene conexiones con neuronas motoras en los núcleos de los nervios oculomotor y troclear, así como con la formación reticular pontina paramediana, que ahorita les va a comentar mi compañera. Y esta es el área premotora inmediata para los movimientos oculares rápidos verticales, así como los torsionales. Y estos núcleos se proyectan a los núcleos del nervio troclear y del nervio oculomotor. Y bueno, está adyacente al núcleo intersticial de Cajal y esta estructura parece ser fundamental para mantener la mirada vertical y torsional, como les había comentado previamente. Y las lesiones de este tipo producen la reacción de inclinación ocular, una inclinación de cabeza ipsilateral con depresión y extorsión del ojo ipsilateral y una elevación e intorsión del ojo contralateral. Bueno, esto que les está describiendo Carlos, lo verán luego, es el skew deviation. Ahí está incluido en su curso. Pero recuerden entonces que el fascículo que va a recorrer todo el tallo parte desde la parte más alta del mesencéfalo e inicia con el NIR, que ya les dijo, es como la mamá de la casa, o sea, va a coordinar absolutamente todos los demás integradores horizontales. ¿Continúa? Bueno, para continuar, el tema que estábamos hablando, me gustó esta imagen solo como para recordar cada parte que vamos a estar viendo. Por ejemplo, en el mesencéfalo, que es la parte superior del tallo, vamos a controlar todos los movimientos oculares, el procesamiento visual, auditivo y la coordinación motora. La protuberancia, que es la parte de en medio,
Este va a continuar, va a controlar los movimientos horizontales de los ojos, y el bulbo raquídeo dice que es la integración de todos los reflejos motores y los sensitivos. Bueno, ya cuáles son los integradores del movimiento. Podemos encontrar que son los que se encuentran, son pontinos y mesencefálicos. Yo me voy a enfocar en estos que vemos en la pantalla: la formación reticular pontina paramediana, el núcleo preposis hipoglosis y otros muchos más núcleos, el núcleo intersticial rostral del fascículo longitudinal medial, el núcleo intersticial cajal y la comisura posterior. Bueno, me gustó también esta imagen que está en la academia. Ese es como cómo está organizado, dónde está ubicado anatómicamente todo esto, de lo que voy a hablar inmediatamente. Por ejemplo, aquí como dice, es la línea media, ¿verdad? Esta es la línea, el fascículo de longitud medial, así como lo dice su palabra, es que va por en medio los núcleos de cada uno de los nervios pares craneales y etcétera, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar primero sobre la formación reticular pontínea paramediana. Estos es responsable de generar la mirada conjugada horizontal. Como les mencioné, está localizada en el puente y está ubicada ventral al fascículo longitudinal medial, adyacente al núcleo del nervio abducens. Estos núcleos, dice, como podemos ver, están en el puente al lado de la línea media y van a conectarse. Es el que va a conectarse con los núcleos del sexto a través del fascículo longitudinal. Yo entendí que el fascículo longitudinal de longitud medial es como el puente, el que lleva toda la información. Como dijo la doctora, es la mamá, es la que pone el orden y es la que transmite la información hacia los demás núcleos. Ya aquí vamos a encontrar unas células. Están las células de estallido excitatorio, ¿cuáles van a ser sus funciones? Pues van a generar sacadas horizontales, rápidas ipsilaterales. Las células de estallido inhibitorio, así como lo dice, van a suprimir la actividad del lado contralateral durante una sacada, y las de omnipausa. Estas pues van a descargar de forma tónica durante la fijación y el seguimiento. Es decir, que estas van a ser como que el freno. Estas van a ser como que vamos a pensar y después vamos a activar pues todas las demás. Ya hablando sobre el núcleo preposis hipoglosi, pues es el integrador horizontal del tallo cerebral. Este va a integrar las neuronas, este es el que va a mantener como que la mirada lateral y forma parte de los núcleos perihipoglosis. Aquí también podemos ver que hay una liberación, se puede decir, o hay neuroquímica, como lo estaba mencionando pues Carlos en el pasado, que van a haber neuronas GABAadrenérgicas, que esto es como dijo la doctora cuando dejamos la levodopa, va a frenar, y esto lo que vamos a querer va a ser una coordinación de los dos ojos, o sea, coordinación ojo derecho, ojo izquierdo. En las conexiones colinérgicas que van hacia el oliva, estos es, más que todo, es la acetilcolina, y estos se encargan en el aprendizaje, la recalibración de movimientos oculares también. Y las conexiones serotoninérgicas que van hacia los receptores del 5-HT1A, esto va a modular esta actividad, y va a estabilizar, más que todo va a estabilizar la mirada. Este tiene conexiones, ¿verdad? Este núcleo pues va a convertir las señales de velocidad en señales de posición. Va a recibir señales fásicas que son de velocidad desde el fascículo pontíneo paramediano y los núcleos vestibulares. Esto va a transformar estas imágenes en señales tónicas, como les mencioné, que mantienen la activación continua de las motoneuronas oculares del cuarto nervio parquinal ipsilateral con el tercero contralateral. Del sexto, del sexto. Del sexto, perdón, sí, perdón, leí mal. Sexto, Vamos del a decir sexto y el tercero. el tejido cerebral es lo que pusiste ahí, FRPP, es formación reticular para Reticular continua, pontínea, ¿ok? paramediana pontínea. Sí. Hay una formación reticular mesencefálica que tienen el NIR y el cajal. En el puente están el prepósito hipoglossi y el vestibular medial para la coordinación de la mirada horizontal. Y como es horizontal, tienen que irse por el fascículo longitudinal, que efectivamente es como una línea telefónica, desde el sexto nervio hasta el tercero contrario, para que los ojos hagan esto, porque uno abduce y el otro aduce.
¿Ok? Continúa. Listo. Muy bien. Bueno, ya hablando sobre los núcleos pontinos, que son los paraabducens, estos pues están también en el puente. Hablando ya un poco de los núcleos Ponti, ahí tuve un error de dedo, perdón. Tegmento Ponti, dice, como les digo, están en el puente. Tiene tres partes, dice. Está el caudal, que este va a coordinar los movimientos rápidos en las tres direcciones, es decir, vertical, horizontal y horizontal y lateral. Y medial, que dice que este se va a encargar más que todo de la convergencia. Y el rostral, pues eso es más que todo cuando tenemos un movimiento suaves, es decir, cuando miramos prácticamente hacia arriba. Ya el núcleo reticular pontis caudalis dice que este va a ser el centro inhibitorio de las sacadas. Sus neuronas de ráfagas inhibitorias garantizan que al mover el ojo hacia un lado, el antagonista se va a silenciar, así como estaba mencionando la doctora. El núcleo intersticial de Cajal, como dice esto, es un grupo prominente de células dentro del fascículo longitudinal medial en el tronco cerebral. ¿Cuáles son las funciones claves de este núcleo? Pues vamos a integrar estas señales de velocidad, es decir, cuando tenemos órdenes rápidas para mover los ojos, en señales de posición, es decir, que esa mirada se quede fija. Y para poder sostener la mirada vertical y una postura del cráneo. Es responsable, como les digo, mantener el control locomotor, la postura del craneal de los ojos y la cabeza y el movimiento vertical de los ojos. Ya, como mencionó un poquito Carlos de esto, es la comisura posterior y su núcleo. Pues estos van a estar justo por encima del acueducto y por debajo de la glándula pineal, entre los colículos superiores, se dice. Este es un tracto de fibras comisurales que conecta las estructuras entre los dos lados del mesencéfalo y el dorsal, así como podemos ver un poquito en la imagen. Dice que va a recibir fibras de los núcleos pretectales, que estos núcleos pretectales van a participar también en los reflejos pupilares. Participan en el circuito de los movimientos verticales de los ojos, sobre todo hacia la mirada hacia arriba, dice. Y se van a conectar con los núcleos oculomotores tercero y cuarto, y con los centros integradores de la mirada vertical, que es el núcleo intersticial rostral del fascículo longitudinal medial y el núcleo intersticial de Cajal. Bueno, quisiera aprovechar tu dibujo porque esa, justo donde les está enseñando la comisura posterior, es donde se genera el parinó, que es la oftalmoplegia más común que van a ver por los pinealomas. Ahí está la glándula pineal y su crecimiento comprime la comisura, que es una parte posterior del tallo a la altura del mesencéfalo y que se forma, es un ahuecamiento, como un acinturamiento que está entre los dos tubérculos cuadrigéminos. Esa comisura solamente es un entrelazado de fibras y al sentarse el tumor interrumpe la comunicación a los NIR y el niño no puede elevar la mirada de modo voluntario. Por lo tanto, no tiene por qué haber un estrabismo, ¿de acuerdo? No es una parálisis de tercer nervio. No puede elevar la mirada porque la comisura está interrumpida. En la primera comunicación, ambos núcleos intersticiales del fascículo longitudinal medial, que son los más altos. ¿Ok? Muy bien, Lorena, continúa. Muy bien, súper bien. Listo. El colículo superior, ya hablando, pues aquí tiene dos funciones, una función sensorial y otra motora. Las funciones sensoriales, estas van a recibir información visual directa de la retina y también tienen información indirecta que son a través de la corteza visual primaria, el lóbulo parietal y frontal y la sustancia negra. ¿Cuál es su función motora? Pues dice que este va a integrar todos los movimientos oculares rápidos, las sacadas, como dice, y coordina también la orientación de la mirada hacia estímulos visuales, auditivos y somatosensoriales. Ya hablando un poco más sobre el reflejo vestíbulo ocular, pues pues como sabemos, como dice su nombre, vestíbulo ocular, aquí debe haber una coordinación tanto ojo-oído, ¿verdad? Entonces, aquí ¿cuál es la parte ocular? Dice que va a estabilizar la imagen de la retina durante un movimiento de la cabeza acorde a su
entorno visual. Dice que tiene una latencia muy, muy, muy corta, que es de 7 a 15 milisegundos, inclusive en la oscuridad, dice. Tiene movimientos de rotación y traslación. Dice, estos van a depender como de receptores visuales del oído interno, como les mencioné. Tiene canales semicirculares, así como podemos ver en la imagen superior. Aquí podemos ver, dice que hay 3 canales semicirculares. Un poquito más adelante les voy a hablar un poco sobre eso. Tiene el utrículo, que es el que va a hacer los desplazamientos horizontales y de sáculo. Los otolitos, que hacen los desplazamientos verticales, que estos van a tener un desplazamiento de línea recta, posición respecto a la gravedad, y usan pequeños cristales llamados otoconios, que se mueven con la aceleración y alan a los esterocilios, que es como la sustancia de las células, y estos van a llevar como que la información a este nervio, se crea el estímulo y mueven la cabeza, pero mantienen la mirada. Como aquí un poquito más de resumen, los canales semicirculares, ¿verdad? Como les mencioné, tienen 3 que son horizontal, anteriores y laterales. Estos reciben el estímulo, van a llevar toda la información a los núcleos vestibulares, que más adelante les voy a hablar. Y los núcleos vestibulares, obviamente, aparte de que llevan la información a los núcleos oculomotores, también tienen otras conexiones hasta llegar hasta el cerebelo, inclusive. Ya hablando de cómo llevamos esta información, ¿verdad? De los canales semicirculares una vez que se recibe el estímulo. Aquí, en el canal horizontal, vamos a hablar primero, dice que cuando hay un giro de la cabeza, esto va a haber una liberación de líquido que va a mover a las células ciliadas y esta va a viajar, como les digo, el estímulo va a viajar por el nervio vestibular y llega al núcleo vestibular medial que se va a conectar con el recto lateral derecho y el recto medial izquierdo. Entonces, un ejemplo, si los ojos se mueven a la izquierda van a compensar este giro. Dice, el canal anterior, pues en el canal anterior se dice que se va a activar cuando se inclinan la cabeza hacia adelante. Es decir, yo lo entendí como movimientos de sí, el horizontal es como que movimientos de no. Y este también dice que esos van a activar a los músculos rectos superiores ipsilaterales y el oblicuo inferior contralateral. ¿Y qué es lo que o podemos decirle al paciente? ¿Cuándo lo vamos a ver esto? Es cuando los ojos se mueven hacia arriba, es decir, cuando hacemos la mirada en supraversión. Y los canales semicirculares posteriores, esto se va a hacer hasta cuando inclinamos la cabeza hacia atrás y se va a conectar con los oblicuos superiores ipsilaterales, el recto inferior contralateral y esto que vamos a hacer, que los ojos se vayan a mover hacia abajo, es decir, cuando movemos la cabeza hacia abajo, no sé, no sé, es como que es muy difícil, inconscientemente siempre vamos a tener la mirada hacia abajo. Sin No, embargo, no, estos canales semicirculares, perdona la creo que interrupción, así no, lo entendí. muy bien, no, no está difícil, fíjense. Ella lo dijo muy claro, acuérdense de esto. Los Ajá. horizontales son muy facilitos, recto lateral, recto medial, es el no. Y los verticales es el sí, pero miren, estoy moviendo la cabeza para estimular anteriores y posteriores. Y debo recordar que el anterior va al recto superior y oblicuo inferior y al contrario, el posterior va a ir entonces aquí ya no al recto superior, sino al oblicuo superior y el del oblicuo inferior va a ir al recto inferior. ¿Sale? Es como si se voltearan en espejo. Así estimulo unos y así estimulo otros. Entonces, no es ver para arriba, ¿eh? No es ver para arriba. Son los canales del oído que están conectados con la formación con la integración del movimiento ocular ante el movimiento cefálico. Eso lo van a ver en SQ Deviation y lo van a ver en el nistagmo vestibular. Por eso es importante que desde ahora lo recuerden y no se pierdan, ¿ok? Vas bien. Sí, bueno, continuando como lo que mencionó la doctora, dice que estos van a trabajar en pareja y lo que dijo son movimientos en espejo para que se mantenga un equilibrio. Cuando uno se activa y el otro se inhibe, esto se conoce como el mecanismo de push-pull.
Muy bien, ya hablando un poco de los núcleos del octavo par craneal, del nervio paracraneal, que son los vestibulares, estos más que todos se encuentran en el bulbo, entre el bulbo y el puente. Son cuatro, que el superior dice que va a proyectar hacia el núcleo oculomotor y el troclear para coordinar movimientos verticales y torsionales. El medial, que pues según lo que yo entendí es uno de los más importantes en esto, en lo que es el reflejo vestíbulo ocular, ya que va a conectar con el fascículo longitudinal medial y coordina la mirada horizontal. ¿Esto por qué? Porque va a recibir aferencias de canales semicirculares horizontales y se va a proyectar al fascículo longitudinal medial a través del haz de fibras que va a conectar el nervio abducen con el recto lateral, el núcleo oculomotor y el recto medial. Entonces, también es un integrador de movimientos conjugados y también este es el que va a llevar las conexiones hacia el cerebelo al final. El lateral dice que este va a enviar proyecciones del tracto vestíbulo espinal lateral y regula el tono extensor, perdón, y el equilibrio corporal. Y el inferior, este pues va a integrar toda esta información al vestibular. Bueno, ya hablando de el cerebelo, pues como sabemos, este es como que yo lo entendí como que es el que va a tener como ya la parte casi final de proyección es como el que controla todo, es el que, em, o sea, que modula, como dice aquí, modula los tipos de movimiento, interviene en las adaptaciones de largo plazo, corrige errores de disimetría culomotora. Es decir, que son movimientos precisos, adaptativos y no son torpes. Ese es el que controla todo esto. Entonces, en el Es cerebelo, que guarda todo el pues aquí movimiento. está lo que hablamos del... Muy bien, Lorena. Muy bien, lo del cerebelo, aquí hablamos sobre el flónculo y el paraflónculo, que estos van a participar Flóculo, en el, flóculo, sin la N. perdón, flóculo, así nada, no, perdón, el flóculo y el paraflóculo, estos van a participar en el reflejo vestibulocular y es un seguimiento suave. El Verbis, pues va a participar en la calibración de las sacadas. El nódulo y la úvula dice que el lóbulo floculonodular se encarga de integrar las señales vestibulares y controlar el nistagmus posicional. Bueno, ya hablando, pues el cerebelo tiene sus núcleos, que son tres, el dentado interpuesto y el fastigio. El dentado, que se dice que es el más grande también. Este está relacionado con la planificación, la ejecución de movimientos voluntarios finos. Em, el interpuesto dice que pues son dos que tenemos el emboliforme y el globoso. Van a regular la ejecutación de movimientos de extremidades y la musculatura proximal. Y el fastigio, este dice que regula la postura, el equilibrio y los movimientos. Estos van a actuar como integradores y ajustan las señales provenientes de los canales semicirculares para que los ojos se muevan, perdón, de manera compensatoria y estable la mirada durante los movimientos cefálicos. Y ya como para, ya casi lo último, es hablar poquito sobre los núcleos del tercero, cuarto y sexto, que son prácticamente los centros finales que van a transformar la información del sistema vestibular, el cerebelo y los integradores del movimiento. Ellos son como que los que van a terminar dando la orden a los músculos de hacer sus funciones. Y pues prácticamente esa sería nuestra clase. Excelente. Muy bien. Lorena, ¿pasaste tu última diapositiva o ahí terminaste núcleos del cerebelo? ¿Esa era o se trabaron? Te faltó la última, Lore. Como que está trabada, doctora. Está trabada. Ok. Voy a aprovechar que Lorena se quedó trabada. A ver si tengo aquí, lo había yo dejado abierto. Aquí está. Miren, todo está más o menos, se los voy a resumir aquí en este videíto. Vean, estoy pintando ya de manera muy gruesa los campos oculares frontales, parietales, suplementarios. Ahora ya lo entienden muy bien. Viene el pensamiento, voy a mover los ojos, bajan por los ganglios basales, colículo superior.
El colículo superior recibe el comando, lo pasa al primer núcleo, núcleo intersticial rostral del fascículo longitudinal medial más cajal, coordinan la mirada mesencefálica, pasan el movimiento a las motoneuronas del tercero y del cuarto, y ahora el estímulo baja al sistema pontino, que estará integrado por los núcleos de las neuronas omnipausa, núcleos del RAFE, que quiere decir de la línea media, que van a comandar el movimiento horizontal a través del prepósito hipoglosi y vestibular medial, que ustedes ven aquí, para la coordinación de la mirada horizontal, y justamente aquí entra el sistema vestibular. ¿Ven? Toda la clase, lo que ya pusieron ellos muy bien acá, cuáles son los nombres: integradores neurales, prepósitos hipoglosi y vestibular medial a nivel del puente, mesencéfalo, cajal y NIR. ¿Cuáles son las interneuronas? Las del tegmenti pontis y pontis caudalis, antes de llegar a una primera motoneurona. Las coordinadoras centrales son las neuronas omnipausa del RAFE, y las que inhiben el lado contrario para que no haya nistagmos son las paragigantocelulares. Todo lo va a coordinar el núcleo fastigial del cerebelo o a reparar, ¿ok? El movimiento de movimiento necesita de una excitatoria, como lo dijeron ellos, desean de estallido. Las omnipausa dan el paso y las neuronas de pulso lo pasan a las neuronas de paso. Estas son interneuronas, no debe haber estrabismo, sino oftalmoplegia, hasta llegar a una motoneurona que si está afectada habrá estrabismo, ¿ok? Y se tienen que controlar los antagonistas porque si no aparece un nistagmo. Aquí está el movimiento de seguimiento. Vean, esta nena tiene una apraxia de movimiento. La imagen va aquí y todo lo que vieron hoy. O sea, cómo tiene que de la imagen irse a los campos oculares y bajar al tallo. En cambio, en el sacádico, que ustedes ven aquí una nena con una parálisis del movimiento sacádico, se va directo a los ganglios basales, directo al núcleo caudado. No hay imagen de seguimiento, hay un pensamiento de búsqueda y se coordina por todo el tallo. Era lo único para reforzar lo que ustedes ya vieron ahorita. Y vean qué trabajar le hicieron sus amigos en meterles todo. Si ustedes pensaban que solamente era terminar en radiaciones ópticas. Entonces, algunas cositas para terminar. El quiasma, como ven ustedes en los libros, no forma una X, forma una H. Y una de las mayores lesiones son los niños con aquiasma, o sea, sin quiasma, o los albinos que tienen todas las fibras cruzadas y no tienen ipsilaterales y les genera un gran deterioro visual. El tálamo es el gran organizador de los circuitos de la parte anterior con la posterior. El tálamo ya se está formando en las primeras 10 semanas de gestación. Y recuerden que la revisión, el feedback talámico, es el más rápido de ir y venir a 200 milisegundos. Es la vía más rápida de transmisión para detectar que la imagen llegó bien y se regresó y dijo ya llegué al tálamo, ¿ok? ¿Por qué es importante recordar las áreas estrechas? Porque hemos tenido pacientes con un infarto en B4 que solamente se quedan viendo en gris, pero ven grises fabulosos, por cierto, y unas grandes estereosis finas porque el color ya no les estorba, pero que recuerden que B4 es para el color. ¿Por qué es importante las áreas del dónde? Miren, si ustedes están viendo a su maestro operar una catarata y ustedes la van a trasladar la sensación de sus dedos a una pinza, punto 12, eso requiere un área que en el lóbulo parietal que se llama área fóvea, gracias al cual ustedes copiando a un maestro van a poder manipular una pinza y darle la sensación a la pinza, la terminal de sus dedos de las yemas. Fíjense qué fino puede ser el movimiento magnocelular. ¿Qué más les quiero decir? Los ganglios basales, la importancia para la ambliopía, que lo estaremos repasando. No me toca darles ambliopía, se los dejo de tarea. Las zonas frontales de los campos oculares frontales tiene un elemento visual que se llama memoria de cuaderno visoespacial para la memoria de corto plazo con imagen. El pulvinar,
Nos faltaron los núcleos del tálamo, por ahí chequen ustedes de tareita el pulvinar, que es el más importante en los mecanismos de atención, que son que se empiezan a formar cuando el niño ya empieza con los 3 meses de vida a fijar la mirada de la mamá o del cuidador, ¿ok? Estábamos viendo lo de sistemas vestibulares, que será hablado en nistagmos paroxístico. Por eso es importante cuando ustedes vean nistagmo, la diferencia que tienen al explorar el sistema vestibular o un nistagmo central. Ya verán que no es lo mismo. En los que hicieron todos dibujitos, ahora ya saben que pueden agregar por ahí un oído con sus elementos semicirculares que entre a nivel del puente para que no se les olvide que los anteriores coordinan esto, los posteriores coordinan esto. El 80% del estrabismo por lesión vestibular, el skew deviation, es lesión de anteriores, casi no le van a fallar. De manera que eso lo veremos en skew deviation. Y recordar que el fastigial, vean qué importante es el núcleo para la coordinación de la atención y la mirada en el cerebelo, gracias al cual, por ejemplo, podemos danzar y dar vueltas y no perder ni el sistema vestibular, el equilibrio, ni perdernos en la mirada. Entonces, la integración de los lóbulos cerebelosos van a coordinar también las ataxias, los nistagmos, los disparos de la mirada defectuosos o lo contrario, ¿verdad? Una lesión cerebelosa, vamos a ver a una persona táxica. ¿Por qué es importante? Porque a la hora de que ustedes están ante un paciente que tiene, no sé, un sexto nervio, pero además no mueve los ojos y además tiene alguna ataxia, ustedes tienen que localizar la lesión. Y van a poder, ya verán que van a poder, ¿ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta por aquí en este foro tan maravilloso? Mira, yo creo que Daniela, Lorena y Carlos hoy hicieron mucho por su vida y por la vida de los pacientes que van a tener. Hoy lo entendieron. Y estoy segura que ustedes también al escucharlo, y si les quedaron dudas, yo les sugerí a ellas que uno de los libros que más amo en mi vida son Los Principios de Neurociencias de Candel, que es un premio Nobel maravilloso. Los trabajos de la doctora Agnes Wong, que además lo escribe todo tan facilito como si fuera para párvulos. Y por supuesto, si quieren entender un poquito ya de estrabismo, pues el Prieto Díaz, pero de neurociencias y que tienen todo este control de la mirada, a pesar de que su libro no es nuevo y es viejo, sigue siendo un líder. Y por supuesto, si quieren algo muy de muchísima información, pues el antiguo del neurooftalmo de Walsh, que sigue siendo pues una Biblia. Chicos, gracias, de verdad, yo les agradezco de todo corazón que hayan puesto atención a esta clase. Es que vean que si ustedes entienden la base de todos estos movimientos, todos los temas que siguen se les van a hacer pan comido, no se van a perder, se los juro, y si no, lo pueden recordar, y ustedes van a tener su siguiente paciente tal vez mañana, y que no pierdan la oportunidad de revisar sacádicos, movimientos de seguimiento, sistema vestibular, pares craneales, etcétera. Poco a poco van a ir teniendo más capacidad. Para los R3, pues si ya tenían mucha información, los invito a leer o a recordar los nombrecitos estos a veces raros. Para los R1 y los R0, pues bienvenidos a esto porque es maravilloso. El cerebro es algo irrepetible, algo increíble, único, que no lo va a igualar una inteligencia artificial y que es apasionante entenderlo y por eso hicieron medicina. Se los recuerdo que por eso hicieron medicina. Bueno. Si tienen alguna pregunta por ahí, quiero ver alguna manita si la tienen. Si no, ya sé que estamos en tiempo, son las 8:09. No veo ninguna manita. ¿Todos bien? ¿Todo clarísimo? Bien. Ah, Pedro Varela tiene la manita alzada. Pedro, si quieres, prende tu micrófono. Sí, doctora. Primeramente, muchísimas gracias por su tiempo, por la excelente clase, a mis compañeros y a usted por su tiempo también nuevamente. O sea, quiero entender, digamos, el caminito que podría
implica la visual. O sea, tenemos, o sea, todo desde la retina, el trayecto del nervio óptico hacia el quiasma, hacia el núcleo geniculado, las radiaciones. O sea, todo llega a los núcleos del occipital, ¿verdad? Y de ahí se pasa a los núcleos ópticos de la corteza y luego de ahí hacia el tálamo. Digamos, ese sería el trayecto a grandes rasgos. O todo No, está pasando al mismo tiempo. O sea, eso es lo... el estímulo, recuerden que el ojo solo manda estímulos eléctricos. Uno dice manda Ujú. luz, pero realmente el ojo no manda luz. Sí, no, hace la transducción y manda La transducción bioquímica que se va a Ujú, ir justamente por las cintillas ópticas, va a llegar al quiasma, ahí se ujú. cruza, recuerden. Por lo tanto, después el quiasma, las radiaciones ópticas ya van mezcladas. Como dijeron muy bien, una por la parte parietal, van a llegar, empiezan a interactuar para zona 2, un relevo en el tálamo, pero luego esta misma corteza de información y el tálamo lo registra. O sea, siempre es un ida y regreso, aferencia y eferencia, para que el circuito esté integrado. Y luego, finalmente, ¿qué se va a hacer con la imagen? ¿Se va a ir para arriba a las zonas motoras o de corteza de memoria de corto plazo, o se va a ir para abajo por la vía del donde a las zonas temporales para el recuerdo, darle nombre, entender la imagen, reconocerla, el pensamiento fino, la visión con el lenguaje? Por eso el niño empieza a ver la boca de quien le habla y el niño empieza a imitar a través de la visión y termina hablando. Todo está interconectado, no hay un núcleo para la visión, es todo el cerebro. Y finalmente luego viene la coordinación en el tallo para el movimiento ocular y el sistema vestibular, porque nos paramos en dos pies gracias a la abuela Lucy y necesitamos un sistema gravitacional que nos permita movernos hacia adelante, flujo óptico, mover la cabeza, guiarnos, y los ojos no se pierden, como cuando ustedes incluso están inclinados en una cama viendo la televisión, pues no se ve inclinada. O sea, efectivamente todo está participando simultáneamente y hay grandes elementos en el cerebro que reciben la misma imagen nítida de la retina, como son el colículo superior y la temporomedial y la sustancia nigra, que probablemente en la jerarquía del control tengan mucho valor. Y luego están los núcleos que tú escuchaste y las vías que escucharon, y cómo integrando absolutamente todo, así seas retinólogo, así seas la especialidad que te encante, tú tienes aquí en mente que el paciente debe coordinar su mirada, debe tener binocularidad. ¿Por qué no debe haber ambliopía? Porque va a lesionar todos los circuitos cerebrales, hasta del pensamiento. Porque algún niño termina con esquizofrenia si tiene estrabismo. En fin, o sea, es lo importante de entender el cerebro, porque no somos oftalmólogos para curar solo una conjuntivitis. Es que si ya hicimos esto, tenemos que ser muy integrales en el padecimiento para entender que si le meto estimulación múltiple a un niño va a ver mejor, porque la neurona, como ya vieron, no hay neuronas para la visión. Cada neurona está atravesada por circuitos que van a estimularla y va a estimular a esos circuitos, y la imagen va a ser diferente si se va para arriba, si se va para abajo, y va a ser diferente si lo ven dos personas. De manera que gracias, Pau, por tu pregunta, porque digo, Chico Varela también, porque da para mucho entender mucho mejor la visión binocular. Pau, ¿también tienes levantada la Sí, mano? ¿Sí? Sí, doctora, muchas felicidades. gracias, doctora. Tenemos muy buena clase, doctora. Muchísimas gracias por su tiempo. De verdad, me gusta mucho, es muy grato de escucharla. Y sí tengo una duda. Lo que estábamos hablando, que comentaba acerca de la ambliopía y todo como menciona, esta deficiencia de, por ejemplo, de la dopamina que pues va arrastrando así pues, todo el efecto como tal. Yo había leído, por ejemplo, en casos de ambliopía ya en adultos, que había leído unos artículos que decía que la verdad no había tan respuesta favorable en cuanto a una ganancia de visión.
sin embargo, como que se daba como el punto de aprobar, por así decirlo, en algunos casos. Ahí usted recomendaría, digo, sé que no es un caso como tal como de ambliopía la clase, pero en cuanto a fomentar que no haya esta deficiencia pues que va arrastrando en cadena toda esta parte del cerebro, que sí se dé tratamientos con levodopa. Claro, claro, Pau, mira, ya vi que la clase de ambliopía estaba en tu grupo en las clases de estrabismo, por eso ya no fue incluida aquí. Cuando quieran lo hablamos. Eh, Efectivamente, si nos metemos más a los fenómenos de ambliopía, que son muy interesantes, vamos a ver cómo todos los circuitos binoculares que se formaron de manera ancestral se van a destruir. No creas que queda un ojo sano, ¿no? Queda un ojo malo y uno peor. Y los circuitos binoculares se vinieron abajo, con una gran carga de elementos inhibitorios para tratar de tapar una imagen de un ojo que sí está mandando imagen, porque no se lo quitaron, ¿verdad? Este estrábico. Entonces, este nene va a tener un desequilibrio neurológico por estar cargando a nivel cerebral una zona inhibitoria para no percibir esa imagen y por eso no ven doble. Y por eso terminan con más TDA y con más alteraciones, llegando hasta la esquizofrenia. El niño ciego no hace esquizofrenia, el niño estrábico sí, porque se necesita una mala imagen. Entonces vean cómo si tú regulas a un nene y le quitas la ambliopía, pues vas a mejorar su cerebro. No vas por un ojo para que quede bien en la vida. Vas a tratar de establecer binocularidad. Y dentro de los tratamientos, porque la levodopa vino para quedarse por toda la vida, porque estás aumentando los circuitos dopaminérgicos que empiezan desde la retina del ojo ambliope, pasan por el tálamo, llegan justamente al estriado, que es donde se abren los circuitos de atención, llegan a los controles de la sustancia nigra. ¿Sabieron ustedes que la dopamina es la catecolamina más enriquecedora de los circuitos visuales en el cerebro? Pero necesitas también ponerle parche, no solamente la dopamina, porque la dopamina va a estimular todo el cerebro y tú quieres que estimule específicamente el ojo ambliope. Si ustedes van a encontrar artículos a favor y en contra, ustedes tienen que saber todo, que nadie les venga a decir, tienen que intentarlo. Primero el parche y cuando el niño ya se estancó, pues viene la levodopa. Ahora, es verdad que a mí me han mandado pacientes que a pesar de que los han tratado o yo misma no responden y a Estelo CT y me encuentro que las lesiones son muy diferentes a lo que uno esperaba. Entonces, primero, chicos, apréndanle a todo. Superen a su maestro, supérenme a mí, por supuesto. Inténtenlo. Así, cuando yo oigo que digan, es que yo no uso levodopa, digo, ¿a poco sigues haciendo queratotomía radiada? ¿Porque no te gusta la FACO o qué? ¿O no te gusta el ASIC? O sea, tienen que saber de todo y tienen que leerlo por su cuenta para que estén convencidos en el primer paciente que sea requerido, darles todas las oportunidades y que no sea porque dijeran, es que a mí eso no me lo enseñaron porque mi maestro no maneja levodopa, ¿no? Es que no se trata el nistagmo porque mi maestro no maneja memantina. No, ustedes tienen que saber todo. Que se dediquen a otra cosa me parece bien cuando lo decidan, pero de entrada, ahorita que se tienen que empapar de toda la información en estos 3, 4 años que no les falte información. Y luego ustedes ya se decidirán, conforme vayan teniendo sus propios pacientes, ya irán decidiendo sus aciertos y errores, dentro de lo ético, dentro de lo correcto y todo. O sea que gracias también, Pau, por tu pregunta, porque da para mucho. Pero bueno, tampoco los quiero cansar porque hoy no nos toca ambliopía. Es más, a mí no me toca darles ambliopía este año, pero cuando quieran lo volvemos a tocar. Muchas gracias, doctora. Michelle, ¿tienes la manita alzada? Sí, doctora, buenas noches, ¿cómo está? Bueno, Una preguntota. Entonces, yo lo que entendí es que como las sustancias, o sea, la sustancia negra es lo que frena el colículo superior. se organizan claramente, ¿verdad? O sea, el colículo es como el que hace la reacción, o bueno, recibe como el estímulo y la sustancia. Probablemente la sustancia negra dice, ya llego hasta acá, tranquilo, Ok, va, va, va. ¿no?
Y como tienen la misma información ambos, pues ¿quién manda a quién? Pues yo creo que es como el esposo y la esposa, aquí mandamos juntos, ¿va? Pero es muy importante porque, Michelle, tú ya irás viendo después gente que está enferma específicamente en la sustancia negra como el Parkinson, que no pueden coordinar el movimiento y tampoco lo pueden iniciar. Ok. Entonces, para que veas qué importante es y qué le dan a los pacientes con Parkinson, levodopa. En los circuitos de ambliopía y del control de la sustancia negra hay varios elementos que se replican, no solamente en el sistema visual, también en el hipocampal. Y volviendo a tocar el tema de la ambliopía, cuando se destruyen los circuitos visuales, se destruyen los circuitos hipocampales y de la accumbens. Eso permite entender que un nene ambliope además estará deprimido, enojado, frustrado, y con baja inteligencia, porque está destruyendo también su sistema hipotalámico. Bueno, chicos, pues muy bien, Michelle. Les dejo como para que analicen todo lo que quieran en sus noches de insomnio. Vuelvo a felicitar a sus 3 compañeros porque lo sacaron en rapidísimo, que no estaba por iniciarse el curso de neurooftalmo y les cambiaron la fecha. Ya tienen ustedes todas las bases, ¿eh? De verdad, y a partir de las siguientes clases le van a entender súper bien. Neurooftalmo no es un tema que ustedes tengan que tenerle miedo. Yo no soy neurooftalmóloga, yo soy estrabóloga. Pero para entender el estrabismo tuve que hacer una maestría en neurociencias y me encantó. Así que de verdad los invito a que cada vez quieran, estén ávidos de saber más, saber más, saber más, para que una vez que lo sepan todo, terminando el R3, tomen sus mejores decisiones, ¿vale? Bueno, chicos, pues no los entretengo mucho más. Yo entraré después en su curso más adelante. Tengo como unas 6, 7 clases con ustedes. Ya tendrán otras. Si tienen alguna pregunta, las revisamos entonces, aunque no sean del tema. Y me dio mucho gusto saludarlos. De verdad, cuenten conmigo siempre para lo que necesiten. Así que enhorabuena. Muchas gracias, doctora. Muchas Gracias. Gracias, doctora. Buenas Gracias, noches. doctora. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias, doctora. Buenas noches. Gracias. Gracias.